Buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, con un gusto estar aquí en Colombia nuevamente. Mi nombre es Juan Antonio Hinojosa, vicepresidente de Grupo de Granos para Stonex para toda Latinoamérica. Y cuando nos hicieron la invitación de hablar sobre el mercado, no solo es importante producir, ahora hay que venderlo. Y ese es uno de los puntos importantes, torales, que en nuestros países de Latinoamérica nunca vemos. Nos empujan y nos presionan a producir, y vamos a producir, y somos buenos productores, pero al momento de vender, Hoy por hoy, Colombia, tengo entendido que no hay arancel para la importación de maíz de los Estados Unidos. ¿Quién es la competencia del productor de Colombia? Los productores de esta zona. ¿Los de Bucaramanga? No, señores. El productor de Iowa, de Nebraska, de Illinois. Esos son sus con la gente que van a competir. ¿Cómo operan? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo venden? ¿Qué está pasando en el mercado hoy en día? Porque tomamos decisiones en base a experiencias pasadas y esto es a futuro, no ha pasado. El mercado del año pasado no quiere decir que así va a estar este año. Para instituciones financieras, ¿cómo van a prestar? ¿Cómo van a dar créditos para la producción? Lo que vamos a analizar hoy en día es qué está pasando en el mercado, principalmente granos forrajeros, maíz y frijol soya. Entonces, descargo de responsabilidad. Todo lo que diga, no me hago responsable de todo esto. Ahí está. Conste. Pero bueno, ¿qué tenemos? Aranceles igual a volatilidad. Volatilidad es movimiento de precio. Entonces tenemos que hay una alta volatilidad de precios y se debe a la incertidumbre constante sobre las intervenciones gubernamentales, principalmente relacionadas con anuncios de aranceles, la incertidumbre de su vigencia, cuánto tiempo, dónde, etcétera. Guerra comercial. Los recientes anuncios erráticos del gobierno estadounidense han causado estragos en los mercados financieros. El S&P 500 de los Estados Unidos. En 6 o 7 semanas del señor Trump en la presidencia, han salido de las bolsas de valores de los Estados Unidos 5 trillones de dólares. 3 veces el Producto Interno Bruto de México. Y son 6, 7 semanas. Entonces, entre lo que ve la gente de la población de las interno de Estados Unidos es muy diferente a lo que siente y ve el mundo en general, el mundo financiero. Pero independientemente de esto, vamos a analizar qué hay en el mercado, qué se tiene. Maíz. El último reporte oficial de producción de maíz del mundo nos dice que la producción del mundo va en 1.214 millones de toneladas. Ojo, estos años, 24-25, 23-24, no son ciclos de producción como en nuestros países. Son ciclos de comercialización. Empiezan el 1 de septiembre del año y terminan el último día de agosto del siguiente año, cuando está comenzando el proceso de recolección, de cosecha, y tienen todo el año para venderlo. Ahorita estamos en el 24-25 y dicen que 1.214 millones de toneladas de producción de maíz en el mundo versus 1.228 del año pasado. Tenemos exportaciones, va a haber menos exportaciones que el año pasado, 186 millones contra 193. ¿Por qué va a haber menos exportaciones? Porque va a haber más producciones locales, se mueve menos el grano. Inventarios finales más ajustados. 289 millones contra 314. La demanda es fuerte. Inventario final contra uso 23.3. Al rato vemos esto más al detalle. Pero bien, ¿quién produce? ¿Quién es el principal productor de maíz del mundo?
los Estados Unidos. 31% de toda la producción del mundo está en un solo país. Lo que suceda o deje de suceder en ese país nos afecta donde estemos, no importa. Se habla mucho de Brasil, se habla mucho de Colombia, claro. Se habla mucho de Brasil, se habla mucho de Argentina. Pero si revisamos la producción de Brasil y Argentina juntos, ni siquiera está el 50% de la producción de los Estados Unidos, ni el 50%. Pero más que la producción, me interesa más saber quién está comercializando, quién está exportando. Y los Estados Unidos sigue siendo el principal exportador de maíz del mundo, con el que 33% de todo lo que se moviliza. Pero si sumamos a Argentina y Brasil, pesan más que los Estados Unidos. Y este punto es muy interesante. ¿Cuándo sale Brasil? ¿Cuándo sale Argentina? Hablamos de inventario final contra usos y vemos que traemos un inventario del 23% a nivel mundial. No está nada mal, bastante holgado, tranquilo, sin problema. Pero hay que hacer un parteaguas importante. Si quitamos a China de esos inventarios, resulta que traemos solamente el 9.5% de inventario final contra uso, no 23%. Más aún, son los inventarios contra uso más ajustados de los últimos 20 años. Y no creo que China está muy dispuesto a comercializar todo el grano que tiene almacenado. Esto, señores, esto no es bajista, para nada. Más aún, cuando ustedes vean que los inventarios finales contra uso, sea de un país o a nivel mundial, están por el 10% o por abajo del 10%, eso es un signo importante de falta de oferta, eso es un signo importante de precios altos, de soporte en precios. ¿Cómo subieron los precios en el 2012? Ahora bien, veamos cómo están los Estados Unidos. Esta es su tabla de oferta y demanda. ¿Qué nos dicen? Ven, producción. Nos mencionan que la producción estuvo en 377 millones de toneladas. ¿Eso es mucho? ¿Es poco? ¿Qué es? Es la tercera producción más grande en la historia. El año pasado vimos una caída importante en precios en el último trimestre. Perdón, ¿por qué? Porque la cosecha de los Estados Unidos inicia en septiembre, cuando inicia el nuevo ciclo comercial. Muchos compradores se quedaron cruzados de brazos esperando seguir viendo precios más bajos. Pero hay que ver la foto completa. No solamente la oferta de grano, pero la demanda de grano también. Si vemos la demanda de grano, maíz para etanol, 139 millones de toneladas. Un tercio de todo lo que produce Estados Unidos se hace alcohol. Un tercio. ¿Qué precios creen ustedes que estaríamos viendo si no estuvieran esa demanda? Que es una cuestión política, lo que quieran. Consume un tercio de todo lo que produce. Buena demanda. Buena demanda para el pecuario, 146 millones de toneladas. Exportaciones, 62 millones contra 58 del año pasado. Así que no solamente la producción fue buena, la demanda es muy grande y nos da inventario final contra uso de un 10.2%. Es acá, perdón. Inventario final contra uso. Inventario final es 39 millones contra 44.8 millones del año pasado. Ok. Si analizamos diferentes puntos de demanda, aquí está la gráfica del etanol. En inventarios finales tienen 27 millones de barriles en inventario y producen más de 1 millón de barriles por día de etanol. Eso es bueno, es mucho, es bueno. Todo lo que está arriba del 1 millón de barriles por día es una buena demanda de maíz para estar trabajando y produciendo. Esto no es bajista. Exportaciones. La gráfica
de la izquierda nos dice, las rayas amarillas, punteadas amarillas, es lo que se exportó el año pasado. Las punteadas cafés es lo que piensa el gobierno que este año se va a exportar. Y cada columna azul es lo que realmente se ha exportado de los Estados Unidos. Y que nos dice que casi desde que comenzó el ciclo comercial han estado exportando por arriba de lo planeado por el mismo gobierno. Hay una demanda fuerte por maíz americano. ¿Quiénes son los principales compradores? México, gran comprador, México. Colombia está en el cuarto lugar. ¿Qué tanto? Al 27 de febrero teníamos, México llevaba comprados 17.9 millones de toneladas y Colombia 5 millones de toneladas compradas. 5 contra 3.9 el año pasado. Importante. Con más razón, cualquier comprador visualiza, analiza precios de indiferencia. ¿Qué es eso? Me es indiferente si lo compro nacional o lo importo, no pago arancel. Tú no estás ubicado en esa realidad, te vas a quedar con tu grano. Sucedió en México y sigue sucediendo en México. Y ahorita vamos a ver los números de México. Pero bien, estamos entrando al nuevo ciclo de siembra en Estados Unidos. Este es el mapa de la zona productora de maíz de los Estados Unidos. Y es importante ubicarnos como en 4 estados, Iowa, Illinois, Nebraska y Minnesota, producen el 54% de toda la producción de este país. 4 estados, nada más. Oye, está muy seco. ¿En dónde? ¿Texas? ¿Luisiana? ¿En dónde? Ok, dentro del foro, cada año el USDA el Departamento de Agricultura de Estados Unidos hace un foro en Washington para comenzar a revisar su visión, cómo ve el próximo ciclo de producción, comercialización, cómo es el clima, cómo está la humedad en el subsuelo. Este es el mapa de satélite de la humedad del subsuelo. Y estos son los 4 estados que producen más del 50% de la producción de maíz de este país. Y como pueden ver ustedes, está seco. Está seco. Diferentes grados de sequía, falta humedad, pero está seco. Lo interesante es el comentario que hace el jefe de analistas en Washington cuando nos mostró esto. Nos dijo, muchos analistas y muchas empresas estarían preocupados por ver un mapa de sequía de esta manera. El material genético que se trabaja en Estados Unidos con los granos son muy resistentes a falta de humedad. Preocupa más un exceso de humedad que una falta de humedad. Producen y producen bien. No me preocupa esta falta de humedad en este momento para poder ver un ciclo bueno de producción en los Estados Unidos. Desde febrero nos lo están diciendo. ¿Cuál es el clima entonces en los Estados Unidos? Estamos en este momento saliendo de lo que es el efecto La Niña. El mapa de arriba nos dice que es el efecto La Niña, precipitaciones normales, temperaturas frescas en la zona importante de producción. Aparentemente, como muestran, vamos a estar saliendo del efecto La Niña, estamos entrando en un efecto neutral para el último trimestre del 2025, comenzar con un efecto El Niño. Y el efecto El Niño, ¿cómo impacta? Con temperaturas cálidas y falta de precipitación. Ojo, pero es de septiembre en adelante, no es antes. O sea que para el proceso de siembra tienen temperaturas buenas y tienen humedad. Y para el proceso de recolección tienen temperaturas altas y secas. Excelente para una maduración temprana y recolección, sin problema de humedad en almacenamiento. Aquí está. El NOAA, la parte de clima del Departamento de Agricultura, nos dice el inicio, lo que es marzo, abril y mayo, los mapas de arriba, temperatura de precipitación. Vemos que es
junio, julio y agosto, la parte de abajo, no se ven mayores problemas para el proceso de siembra, desarrollo y producción en los Estados Unidos para el próximo ciclo comercial. ¿Cuándo inicia la siembra? En las zonas importantes, en abril 10, es el banderazo de salida de la siembra. Y termina el último día de mayo, primera semana de junio. Entonces, siempre va a haber algo, o va a estar muy seco, o muy húmedo, o muy algo que le va a dar volatilidad al precio. Y vemos nosotros cómo en estos meses, abril, mayo, junio, los niveles del precio se incrementan. Ahorita vamos a ver más específico esto. Pero están bien bien alineados, inicio de siembra, fin de siembra. Pero eso es en Estados Unidos. ¿Quién más produce? ¿Quién más oferta? Brasil, 126 millones de toneladas de producción, enorme, contra 119 el año pasado, y van a estar exportando 44 millones de toneladas. Argentina, 50 millones de producción y van a estar exportando 36 millones de toneladas. Ucrania, un país en guerra, produce 26.8 millones de toneladas y van a estar exportando 22 millones de toneladas. Produce más que México. China, segundo productor de maíz del mundo, 294 millones de toneladas los chinos. Y sus importaciones, 8 millones, nada más. Hay un problema serio en China, serio. Porque si nosotros revisamos en el 22-23, habían importado, 23-24, perdón, habían importado 23.4 millones. Y ahora, hasta 8 nada más. La producción que tiene China es grande, ahorita lo vamos a ver, pero sus importaciones las está dejando fuera del mercado. Y eso se va a poner interesante en el segundo semestre a nivel internacional. México, 23 millones de toneladas y sus importaciones por 24 millones. Producen 23 e importan 24. Esto no es soberanía alimentaria, ¿eh? Aguas. No se dejen. ¿Qué están haciendo para poderlo realizar y para poder producir lo que deben de producir como país? Se oye muy bonito en discursos políticos. México lo ha vivido. Importan más que lo que están produciendo. Y ahí se originó el maíz. Ahora bien, el clima en Sudamérica ya pasó a segundo término. Ya no hay problema. Se puso nervioso el mercado a principios del año, cuestiones de falta de humedad, pero ya está todo sembrado, ya están recolectando, ya va bien, vaya. Perdón. ¿Qué hay con Argentina y qué hay con Brasil? Bueno, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires nos muestra una producción de 49 millones, llevan el 8%, pero la calidad del cultivo no está nada mal. Se ha mejorado en un mes casi 10 puntos porcentuales, no está mal. Pero más que la producción y la calidad, Argentina tiene algo interesante, que son la reducción de las retenciones en Argentina, menos impuestos a las exportaciones. Esto es del presidente Milei. Y sabe, los recortes mermarán los ingresos fiscales del principal motor de las exportaciones agrícolas, lo sabe. Pero sostiene que la reducción de la burocracia y los aranceles estimularán el crecimiento. Hoy por hoy los productores en Argentina están más incentivados a producir y a vender más que a almacenar. Les cobran menos por exportar y están presentes. Quieren exportar, quieren vender. Y a partir de mayo están presentes en el mercado. ¿Qué hay con Brasil? Brasil es enorme. Tiene 2 ciclos de producción. El primer ciclo te produce casi el 20% de la producción, es local, se consume internamente. El segundo, la safriña, te produce casi el 80%. La exportable es esta. Ya está todo sembrado, casi todo sembrado, sin problema. Y nuestras oficinas en Brasil, tenemos casi como 17 oficinas en Brasil,
El estimado de producción no son 126 millones, son 130 millones de toneladas en Brasil para este ciclo. Pero hay un problema. China. ¿Por qué? La tasa de compra de maíz de China en el 2024 descendió significativamente, muy fuerte. En el 2023 China había comprado de Brasil 16 millones de toneladas. Hoy 3.3 millones, nada más. Brasil sigue siendo el principal promotor y vendedor de maíz para este país, vaya. Entonces China pues tiene una producción muy grande, muy interesante. El problema es que si China efectivamente disminuye sus importaciones, como lo está haciendo, es probable que este mercado se vuelva más complejo para Brasil, con Argentina compitiendo. Y recuerden una cosa, son grandes productores, pero no tienen una infraestructura tan fuerte y tan eficiente como lo tiene Estados Unidos para almacenar grano. Así que lo que producen tienen que salir a venderlo. México, pegadito a Estados Unidos, hace 2 años, importó 2 millones de toneladas de Brasil, teniendo a los gringos allá a la vuelta. Precio. Eso se va a poner interesante. Sin China comprando en el segundo semestre, la oferta de Sudamérica va a estar interesante. Los aranceles que puedan tener aquí en Colombia, no los conozco para la importación, si los van a reducir o cómo esté, pero puede darse que el maíz brasileño esté más atractivo que el americano, sin arancel. Hay que estar monitoreando el mercado. Y no es que un comprador diga, es que el comprador quiere que me vaya mal. No, simplemente el comprador está en el mercado. Hay que estar en el mercado. Y bueno, Argentina obtuvo la aprobación para exportar maíz a China, que China ya no está comprando, así que va a estar presente en el mercado. Esta es China, esta es la zona productora importante de China. Bueno, ya lo mencionábamos, cómo ha venido sus importaciones cayendo sustancialmente. El gobierno chino está subsidiando, está pagando, incentivando el consumo interno para que consuman más maíz, pero no se está dando. Hay problemas económicos en forma importante. A medida que el retroceso de los consumidores mantiene los márgenes ganaderos ajustados, la demanda de maíz se ha reducido, lo que supone un riesgo de mayor pérdida en ingresos para los productores en ese país. Entonces, es interesante ver cómo la calidad de esas 290 y tantos millones de toneladas que tuvieron no fue buena. Lo que hace China es cuando cosechan, abre inventarios, sus reservas, vende reservas en subastas, las más viejas, y va poniendo nuevos granos en reserva. Se dieron cuenta que en las últimas subastas que hicieron de grano viejo, tuvo mucho más demanda que grano nuevo de la nueva cosecha. La calidad no es buena de la mala cosecha, de la nueva cosecha. Prefieren comprar grano almacenado por 4 o 5 años, sabe Dios que prefieren ese que lo nuevo. Y como es un país con decisiones centralizadas, sí, señores, vamos a limitar las importaciones de maíz, vas a comprar grano nacional y ya no voy a subastar, vas a tener que comprar grano. Oye, no tienen la buena calidad, sorry, vas a comer. Y eso está impactando de que no van a poder importar como se tenía o compensaba. Ahora bien, estas gráficas que ven ustedes, este es el maíz de la bolsa de Chicago. La bolsa de Chicago, los maíces, cada futuro, cada commodity que cotiza, tiene diferentes meses de cotización. Cada mes tiene una razón de ser. En maíz les digo maíz, marzo, mayo, julio, septiembre, diciembre. Marzo inicia la siembra, mayo termina la siembra, julio, mes de la polinización, septiembre, inicio, cosecha, diciembre, fin año calendario. Tiene razón de ser. Y una de las cosas que estamos viendo, aunque las gráficas se parecen mucho de un julio a un septiembre, el julio está en un nivel de $4.64 por bushel
y el septiembre está en un 4.40. ¿Cómo puede ser que sumándole cargos de almacenamiento de un mes a otro, julio, septiembre, resulta que el futuro más lejano es más barato? Porque a partir del mes de septiembre comienza el nuevo ciclo comercial, y lo que nos está gritando a los cuatro vientos es que viene más producción y más oferta de grano que lo que se tiene en el primer semestre. Y esto es un problema serio para cualquier persona que tenga grano almacenado, sea productor, comercializador o consumidor final. ¿Por qué? Porque esta diferencia son $9.25 por tonelada más barato el septiembre que el julio. Y si yo me quedo con ese grano porque quiero venderlo más caro y brinco al siguiente mes, estos $9.25 me los tengo que comer. Y eso es un problema serio. Hay que entender el mercado, si me está diciendo almacena o véndelo en este momento. ¿Qué es lo que nos dice el mismo Departamento de Agricultura sobre el ciclo, no el actual, sino para el próximo 25-26? Ya hay estimados. Y nos dicen que para los Estados Unidos la siembra va de 94 millones de acres, 3.4 millones más de acres de siembra para el próximo ciclo comercial, que empieza en septiembre. No es cualquier cosa. Producción, 15.58 billones de bushels. En cristiano, ¿qué significa? Son casi 395, 400 millones de toneladas. No es cualquier cosa. Sí, la demanda va a estar presente. Demanda para hacer etanol, demanda para exportaciones. Inventarios finales se mejoran de 1.5 a 1.9 billones de bushels, pero el precio pago productor cae a $4.20 por bushel. Precios más baratos que el ciclo actual. 4.20, esto empieza 25-26, 4.20 contra 4.35, contra 4.55, perfecto. Oye, Juan Antonio, está difícil, ¿eh? ¿Ya? Está más difícil no saberlo. Está más difícil pensar que me van a pagar como el ciclo pasado si hoy el comprador está viendo esto y ¿sabes qué? Este es el nuevo mercado. Son números de escritorio, pero me da una idea de lo que puede estar pasando para el segundo semestre del 2025 y primer semestre 2026. ¿Por qué dicen eso? Este índice nos dice, si yo tomo el frijol soya de el futuro de frijol soya del mes de noviembre, que es sobre el cual le pagan al productor, allá, y lo divido por el mes de diciembre, sobre el cual le pagan, allá, me da un índice. Si está por arriba, igual o por arriba del 2.30, quiere decir que me incentiva más la siembra de frijol soya. Hoy está por abajo del 2.30. El incentivo de siembra es para maíz, no para el frijol soya, en aquella parte del mundo. ¿Puede cambiar? Sí, pero me da una idea interesante. ¿Qué puede estar pensando el productor americano? Colombia, ¿cómo nos ven allá? Se prevé que las importaciones de maíz de Colombia para el 24-25, el ciclo actual, alcancen cifra récord de 6.8 millones de toneladas. El aumento se atribuye demanda de piensos, mejor acceso al mercado para el maíz estadounidense, ¿en base a qué? Al acuerdo de promoción comercial entre Colombia y Estados Unidos, CTPA. Entonces, ¿cuál es la indiferencia del precio en Colombia? ¿Qué hay con frijol soya? Rápido. Producción mundial en incremento. 421 millones de toneladas de producción de frijol soya a nivel mundial. Inventarios 121.4 millones, el segundo más grande de los últimos 20 años de frijol soya. Cuando hablamos de producción de frijol soya, el número uno no es Estados Unidos, es Brasil.
y tenemos 169 millones de toneladas de producción de frijol soya para este ciclo comercial. Exportaciones, 105 millones. Los Estados Unidos con 118 millones y exportando 49.7 millones de toneladas. Y China va a importar sobre 100 millones de toneladas de frijol soya en este año. El gran comprador del país que quiera, es China. Argentina, 49 millones contra 4.5 de exportación. ¿Por qué Argentina exporta tan poco si produce una buena producción? Tiene una cantidad importante de frijol. Porque a ellos les gusta procesar el grano. Ellos venden harina, ellos venden aceite, no venden el grano. Entonces, si vemos cómo están los inventarios finales a nivel mundial de frijol soya, vemos que 44 millones están con China. El resto, estamos hablando casi el 36% de todos los inventarios están con China. También es un acaparador importante de frijol soya a nivel internacional. ¿Qué hay con respecto a la cosecha de Brasil? Ya está. Traemos ¿qué? Ahí nos dicen 65, casi el 70 o 75% ya cosechado de Brasil, sin mayor problema. Pero hay algo interesante, ojo con esto, volvemos, Brasil, China. Brasil, gigante mundial de exportación de frijol soya, lleva 18 años consecutivos aumentando siembras de esta oleaginosa. Racha asombrosa, sin paralelo en cualquier parte del mundo. Más del 70% de todas sus exportaciones anuales de frijol soya de Brasil se destinan a China, exclusivamente, principal comprador. En estos 18 años, la superficie de frijol soya de Brasil ha aumentado un 130%. Al mismo tiempo, el consumo de frijol soya en China ha aumentado un 175%. Entonces, aunque las tasas de crecimiento reciente no son tan fuertes, pero es el gran comprador. Sin embargo, el consumo mundial total de frijol soya solo ha aumentado un 80%, no al mismo ritmo del crecimiento y demanda de China en los últimos 18 años, lo que pone en manifiesto el grado cada vez mayor de dependencia de la industria brasileña del frijol soya respecto a China. Ojo con esto, el viernes pasado China acaba de anunciar un maíz genéticamente modificado que te va a producir 2 a 3 puntos porcentuales más de proteína. A eso son 8 a 10 millones de toneladas menos para empezar en las raciones que tengan que hacer. Ellos quieren, el talón de Aquiles de China es la comida, quieren ser independientes. Están haciendo lo que tengan que hacer para hacerlo. Pero bueno, hoy por hoy la dependencia es importante. Obviamente esa estrategia ha funcionado de estar produciendo para China, pero ¿es una tendencia fiable en realidad? O sea, el enfriamiento de la economía china puede sembrar dudas. Quizás sus importaciones no van a ser por 100 millones. Si están reduciendo en el maíz, quizás van a empezar a reducir por acá. Pero hoy por hoy hay mucha incertidumbre y volatilidad en los mercados por este tipo de cosas. Rápidamente, Estados Unidos, producción de frijol soya, tenemos, ¿no? Ahí está, producción, 118 millones de toneladas, y van a tener, ¿qué? Molienda, 65 millones contra 62 del año pasado, exportaciones 49 contra 46, van a estar activos, inventarios en 10 millones, inventario final contra uso 8.7%, precios 9.95 contra 10.10 del año pasado, del mes pasado contra 12.40 del año pasado, precios menores para frijol soya del ciclo actual. Esta es la zona productora de frijol soya en los Estados Unidos. Y volvemos. Estos 4 estados representan el 45% de la producción de frijol soya en Estados Unidos. ¿Cuándo inicia su siembra? Estaríamos hablando igual, 10 de abril, segunda semana del mes de abril comienza. Pero a diferencia del maíz, y eso lo saben ustedes mejor que yo, la soya pueden seguir sembrando hasta finales de junio sin afectación mayor en rendimiento. El maíz sí les afecta.
Así que lo que no puedan sembrar de maíz para lo que es la primera semana de junio van a comenzar a cambiar para frijol soya. Pero no hay mayor sorpresa, no hay mayor problema. El futuro del mes de mayo de lo que es la soya es una tendencia bajista en este momento. Y ahora Brasil saliendo con cosecha nueva no es muy alcista que digamos. ¿Qué nos dice el productor? ¿Qué nos dice el Departamento de Agricultura de Estados Unidos con respecto a la producción del próximo año 25-26? Bueno, si al maíz le incrementan 3 millones, en frijol soya le reducen 3 millones de acres, producción 4.3 billones de bushels, exportaciones 1.86 contra 1.82 del ciclo actual, inventarios 320, precio pago productor $10 por bushel, contra 10.10, contra 12.40, contra 14.20. Perdón. Fondos. Estas empresas no viven del físico, no producen un solo grano, quieren comprar barato y vender caro, son especuladores. Pero más que hacer lo que ellos hacen, quiero saber cómo están, porque tienen un impacto importante en el precio. Si vemos a maíz, ¿qué nos dice? Con todo y lo que dijo nuestro presidente en Estados Unidos, siguen manteniendo una posición de compra de más de 116,000 contratos comprados. ¿Y por qué? Porque piensan que pueden venderlos más caro después. Multipliquen eso por 127 toneladas cada contrato. Esto no es bajista. Esto no es bajista para maíz en el corto plazo. Si yo reviso la harina de si yo reviso lo que es frijol soya están comenzando a ponerse bajistas. Tenían posiciones compradas y están comenzando a vender. ¿Por qué? Porque piensan que pueden comprarlo más barato. Empieza la presión de Sudamérica. Interesante. Aunque yo no conozca, aunque yo no sepa nada de estos mercados, con que yo vea y diga, ¿cómo están los fondos? Frijol soya es bajista. Ahora bien, uno de los grandes pecados que cometemos muchos, que cuando vemos una tendencia bien definida, pensamos que esa tendencia nunca más va a cambiar y tomamos decisiones en base a esas visiones. Pero nosotros trabajamos, operamos, sembramos, comercializamos un producto que es cíclico. Cíclico. Si yo entiendo la ciclicidad, la estacionalidad del precio, me va a ayudar mucho para la toma de decisiones, si eres productor y si eres consumidor. Esta es la estacionalidad del maíz. Vemos lo que es la línea punteada azul, promedio de 3 años, la línea negra, promedio de ¿qué? 5 años, y la verde es el mercado actual. Más que ver el precio como tal, me interesa ver esa tendencia. Y para el primer semestre normalmente vemos un incremento en precios en la bolsa. ¿Por qué? Porque no hay nadie más en el mercado produciendo y ofertando grano. Pero revisen julio. ¿Qué pasa en julio? La caída es importante. No sé el impacto que pueda tener aquí en Colombia, porque es futuro más base, pero si ya no hay ningún arancel para ello, y esto se presenta, que creo que se va a presentar, la caída en precio a partir de julio puede ser sustancial. Los futuros que vimos las gráficas me lo estaban gritando. ¿Qué sucede en julio? Ojo, en marzo nos dice el Departamento de Agricultura qué tanto se va a sembrar. El último día de junio nos dice qué tanto realmente se sembró. Y yo con esa información reviso cómo está el clima para el mes de julio. ¿Por qué? Porque julio es el mes de la polinización. Y si vemos un clima, no bueno, un clima normal en el proceso de polinización, las probabilidades de ver una cosecha importante son altas. Y cae. Como son mercados a futuro, vámonos. Creo que este año no va a ser la excepción. Si yo soy productor
¿qué necesito hacer? Pues yo necesito comenzar a vender mi grano allá por mayo, junio, que normalmente son los niveles altos de precio de la bolsa de futuros. Yo no sé las bases que hay que redefinir y hay que revisar, pero me lo están gritando. Puede cambiar, el señor Trump puede hacer muchas cosas, pero esto es la estacionalidad del maíz y esta es la estacionalidad del frijol soya. Más aún, percentiles. Esta gráfica nos dice en dónde se ha ubicado el precio de los últimos 5 años, 10% bajo, 30% bajo, promedio de los últimos 5 años, 30 alto y 10 alto. Si yo soy productor y veo que el precio se ubica en el 10 o el 30% alto de los últimos 5 años, ¿qué debería estar haciendo? Tengo un comprador en Panamá que su política de administración dice que cuando yo llegue al 10% bajo de los últimos 5 años, tengo que salir a comprar el grano, el 30 o 40% de toda su operación, y no compra 3 kilos, barcos. ¿Por qué? En el 2020 en el maíz vieron cómo estaba de barato, y yo le dije, puede seguir cayendo. Me dije, sí, pero yo tengo una política. Yo no puedo decirle a mi consejo de que no cerré porque pensaba que iba a seguir cayendo. Si cierro ahorita, escúchame, estoy cerrando en el 10% bajo de los últimos 5 años. Mal no me va a ir. Y no estoy cerrando todo. Pero son situaciones, son políticas, son acciones que las empresas deben de estar trabajando. Si estoy en punto opuesto, si soy productor, ¿qué debo de estar trabajando? Este es el del frijol soya. ¿Dónde está? ¿Cómo está? Si yo entiendo la estacionalidad, si yo entiendo los percentiles, me van a ayudar mucho para una mejor toma de decisiones, para administrar el riesgo. Y cuando hablamos de bases, ¿qué es la base? Mucha gente se confunde. La base dice, es que es el flete, maniobras, carga, descarga, movilización, elevación. Sí. Pero tiene un factor muy etéreo que tiene un gran peso. Estamos hablando que es oferta y demanda. Y eso necesito registrarlo para saber qué está pasando. Esas son las bases de maíz en Golfo, en Brasil, en Argentina. Hoy por hoy, esta es su competencia. ¿Cómo están? ¿Qué significa? ¿Sobre qué futuro? ¿Cómo están con respecto a los últimos 5 años? ¿Por arriba, por abajo el promedio? Necesito informarme qué está pasando. Es difícil encontrar esta información. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan con ellos son los comercializadores, de ahí es su ganancia. Pero necesito sacar mi base. Ese es maíz, estas son las de frijol soya. Y observen cómo está Paranaguá, cómo está Brasil en frijol soya. Todo el año y hasta para el 2026 tiene oferta de soya. Falta el flete. Este es el flete de Nueva Orleans a Colombia, ya sea para la costa que sería Barranquilla, o para allá por la costa para Buenaventura, 22 o 32 dólares por tonelada. Tengo el futuro, tengo las bases, tengo el flete, tengo mi precio de indiferencia. Es que el año pasado me pagaron a tanto. Eso se queda en el año pasado. Y bueno, el señor Trump les manda saludos a todos. Yo sé, Sor, perdón. Pero hasta ahí, ok. Perdón, ya voy a terminar. Tenemos. Es que la vi y dije, tengo que poner la foto. Ok. En cuestión de aranceles, ya 2, 3 cosas más ya para terminar. Desde que asumió el cargo, el señor Trump ha impuesto y suspendido repetidas ocasiones diversos aranceles. Y obviamente da una preocupación para todos los que trabajamos y operamos en el mercado a nivel global. ¿Ok? Ahí está lo que significa, los aranceles, etcétera. Ya ha impuesto y quitado del 25% aranceles para México, para Canadá, para China, dependientemente. Esto nos da un impacto sustancial en precio. En cuestión de petróleo, el petróleo también se va a ver afectado, precios de petróleo mucho más baratos.
De por sí, antes de que hablara el señor Trump, la proyección del petróleo eran precios baratos. ¿Y eso qué significa? Fletes baratos para movilización de grano a Colombia. Oye, que Trump compró el canal de Panamá. No, señores. La empresa BlackRock hizo una inversión de 23,000 millones de dólares en comprar puertos. No nada más compró Balboa y Colón. Compró como 40 puertos más a nivel mundial. Pero bueno, dentro del deal estaban esos dos y todo el mundo se enfoca a estos dos. Entonces, el canal de Panamá sigue siendo de Panamá. E inclusive está el presidente trabajando que es inconstitucional ese tipo de acciones. Pero bueno, Estados Unidos no se ha hecho el canal de Panamá. ¿Ok? No es de Estados Unidos. No, señores. Otro impacto importante para fletes, para cualquier comprador, que ahora los buques propiedad de operadores chinos de transporte marítimo, incluida la empresa COSCO, que es enorme, pagarían una tasa de entrada a puerto en los Estados Unidos hasta de $1 millón o 1.5 millones de dólares por barco. ¿Por qué? Porque es chino. ¿Y qué tiene que ver eso? Es chino. Clientes me han llamado cotizando embarques para grano y me dice, ¿sabes qué? Ya voy a cerrar, ya voy. Me están costando $40 por tonelada más la cotización de hoy que la semana pasada, por esto. Así que va a haber cambios importantes de flujo, va a haber cambios importantes de originación de producto, se van a hacer nuevos flujos comerciales mundiales, ya está pasando. ¿Ok? Ya por último, el impacto, esto que nos dijo el USDA de la posible siembra en los Estados Unidos del 25-26, también puede cambiar. ¿Por qué? Porque el 80%, 85% de todo el azufre, el potasio, todo el potasio que compra y utiliza los Estados Unidos es de Canadá. 85%. 25% de todo el nitrógeno indispensable para la producción de gramíneas viene de Canadá. 20% del azufre. Esto puede cambiar la decisión a un productor de cambiar a soya. Aguas. Está interesante esto. No podemos quedarnos con una sola idea. ¿Ok? Entonces, por último, aranceles, volatilidad e incertidumbre son las nuevas constantes en nuestro mercado. Independientemente de las decisiones unilaterales del señor Trump, la guerra apocalíptica de aranceles contra el mundo, los aspectos fundamentales, oferta, demanda, clima, sostienen que pudiésemos ver nosotros precios interesantes o mejores precios para los próximos meses, abril, mayo, junio, pero a partir de julio en adelante creo que puede haber un cambio importante en precios para el maíz principalmente. Dice a partir del segundo semestre, lo que mencionaba, y bueno, pensar en una política de administración de riesgos. Ya para terminar, muchos creen que todo esto y los futuros y las opciones es un problema. Puede ser un problema. ¿Qué es lo que estás haciendo con ellos? Los instrumentos derivados de la bolsa no son para ganar dinero. No son para ganar dinero. Y lo hemos visto en varios países tratando de tener el mejor precio para ganarle a la bolsa. De ahí están tronados. No, señores, esto es para no perder. Es para no perder. Y si pierdes en tu posición es porque tu físico vale más. Eso es la administración de riesgo. Cualquiera que lo haya visto en forma diferente, aguas. Seguramente ya no está en el mercado. Esos instrumentos funcionan y funcionan muy bien. Tenemos clientes de más de 20 años estando y trabajando con derivados, opciones, futuros. ¿Cuál es el mejor? ¿Qué sector estamos atacando? ¿Productor? ¿Agricultor? ¿Consumidor final? ¿Cuál? Porque nos guste o no nos guste, nos cuadre o no nos cuadre,
Estamos en un mercado abierto, abierto. Y esos instrumentos ayudan a mitigar la exposición. ¿De qué? De esas estacionalidades que vimos hace un rato. ¿Ok? Gracias.